desde lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Ricardo Monreal, muchas gracias. Al contrario, Adela, me da gusto. Todavía Ricardo Monreal, delegado en la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Todavía porque, bueno, pues a mí me quedó muy grabado y muy claro cuando me dijiste, no solo voy a estar en la boleta, voy a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Luego te vino un sismo personal. Dos sismos, ¿no? Sí. Cuando no sales como candidato de Morena por esto de las encuestas y luego pues el sismo del 19 de septiembre. Sí, lamentablemente, mira, me tocó sufrir los embates primero de una encuesta muy desconcertante en donde solo Morena me coloca en cuarto lugar cuando había más de 20 encuestas hechas por distintas casas editoriales y en todas aparecí en primer lugar y solo en la encuesta de Morena me colocó en el cuarto lugar. Ese fue el primer embate personal, difícil, que fue como el 24 de agosto. Ya estaba en un proceso de salida de Morena, incluso de también salida de la delegación, pedir licencia para dedicarme a construir una candidatura ciudadana y arropada por los partidos, cuando llegó el sismo. Así es. 19 de septiembre. Eso detiene todo. Eso me detuvo todo, dejó esta posibilidad entre los escombros y hasta la fecha, 5 semanas después, me he dedicado de tiempo completo a atender las secuelas del sismo, desde encabezar toda la etapa de apoyo y ayuda a damnificados, la creación de albergues, el retiro de escombros, la demolición de bienes inmuebles. Todo eso he tenido por tarea prioritaria y única estos 5 meses. Pero también el calendario electoral, Adela, no se detiene. Pues no. Eso continúa, son términos fatales. No se pospuso la elección. No se pospuso nada de los términos jurídicos que la ley establece y que ahora estrenamos en la Ciudad de México nueva constitución y un nuevo marco jurídico electoral que ya previene desde el mes de diciembre etapas electorales a las que no puedes estar exento, no puedes escapar. ¿Consideraste la candidatura independiente? Porque también esa era una fecha límite, fechas fatales, ¿no? No. ¿La consideraste? No la consideré, Adela, porque no tenía ningún sentido cuando antes del sismo había conversado con todos los partidos y había la posibilidad de construir una candidatura amplia. Te estoy hablando de todos, PES, PANAL, Verde, Movimiento Ciudadano, hasta el PT en ese momento, Movimiento Ciudadano, PAN y un sector del PRD importante. Había avanzado. Pues. Eso fue inmediatamente cuando no sales como el candidato de Morena, empezaron a buscar. Empezaron a buscarme, te diría 2 semanas después, 3 semanas después ya estaba más consolidado y tenía ya plazos fatales para mi definición, ya tenía un calendario proyectado, te lo puedo decir porque lo recuerdo perfectamente. El 27 de septiembre tenía el último informe, el 29 pedía separarme de la organización política a la que pertenezco, de Morena, y el día 1 de octubre estaba ya fuera de la delegación, es decir, el 1 de octubre ya iniciaba el proceso de construcción de una candidatura con un frente amplio. Una alianza grande. Frente amplio. Un frente amplio. Entonces, ahí me quedé el 19 de septiembre, obviamente ya no atendí esta circunstancia porque había cambiado todo. Y hasta ahora estoy reconstruyendo de las cenizas la posibilidad, o de los escombros, mejor dicho, la posibilidad de construir la candidatura ciudadana arropada con los partidos. Por eso no estaba en mi mente
inscribirme como candidato independiente, porque no tenía sentido. No tenía sentido, pero además estaba metido en el sismo. O sea, eso fue hace 10, 15 días cuando se inició el proceso, no me interesó y hasta la fecha apenas estoy recobrando y retomando las conversaciones con dirigentes políticos de distintos partidos. Bueno, hasta el PRI te buscó recientemente, sí, ¿no? ¿Te reuniste con Erubiel? Mensajeamos. Yo lo conozco bien, conozco a muchos priistas, le tengo respeto, no tengo, con muchos de ellos, incluso tengo amistad con muchos de ellos, porque cuando yo renuncié al PRI hace 20 años, renuncié al PRI, pero no renuncié a muchos amigos, es decir, nos seguimos viendo, seguimos conversando, platicando. Yo no puedo generalizar de que todos los priistas sean corruptos, no, yo creo que no es así. Yo conozco a mucha gente decente dentro del PRI, lamentablemente, pero sí recibí la invitación abierta, franca, respetuosa del nuevo presidente del PRI en la Ciudad de México. Obviamente la decliné. La decliné inmediatamente. ¿Por qué? Sí, mira, porque es inconveniente éticamente y es políticamente incorrecto. Yo renuncié al PRI hace 20 años, pero además, Adela, tú que has sido una observadora fiel de los aconteceres del país, sabes perfectamente que he sido un opositor duro y que siempre he combatido las políticas públicas del PRI, las últimas, las reformas estructurales que nunca acepté y que creo no fueron las correctas. Muchas de ellas están siendo en este momento valoradas o revaloradas, pero no oculté nunca mi posición política frente a las políticas públicas del PRI. No solo no la ocultaste, no, la combatí, claro. Combatí. Entonces me parecería un despropósito. Pero son muy oportunistas ustedes, y si estaba la oportunidad. No todos, yo creo que ahí no todos cabemos en esa expresión. Por eso es que por congruencia no podía. Claro, agradecí la deferencia y sí estoy totalmente convencido que la Ciudad de México requiere de todos, incluyendo el PRI. Es decir, lo que ahora amerita la Ciudad de México es una especie de gobierno de coalición, en donde todos tengan responsabilidad para poder ejercer un gobierno más incluyente, más abierto, más plural, porque ya no caben en la ciudad gobiernos monocromáticos, gobiernos monopartidistas, gobiernos facciosos. Por eso creo que es tan grande el problema de la ciudad que antes teníamos con la seguridad pública, con la movilidad, con los servicios públicos fundamentales, con el transporte, con el agua, con la política social, que aunado a las consecuencias del sismo y la necesidad de renovar y de reconstruir la ciudad, es enorme el reto, Adela, enorme el reto para gobernar la ciudad, y no lo puedes hacer con una visión única, excluyente. Eso sería el acabose de una ciudad tan extraordinaria como la nuestra. Y entonces, ahora, ¿con el PRI solo no la harías? No, con el PRI no lo haría, pero en la alianza amplia y celebrar acuerdos fundamentales por la ciudad, podemos arreglarlo. O sea, es decir, no iría yo por el PRI, por supuesto, pero tampoco el PRI cabría desprecio. Sí, claro, no se desprecia una fuerza política. Yo incluso la llegada de Erubiel a la Ciudad de México es algo de tomarse en cuenta. Sí, ¿cómo mira, yo no lo minimizaría, porque tiene experiencia, tienen dinero, saben de las mañas más actualizadas para ganar elecciones. La última, el Estado de México, que me parece que ahí hubo no solo una inyección impresionante de dinero público, sino también prácticas ilegales. O sea, sí saben, y yo diría al resto de los partidos, no se confíen. Yo creo que Erubiel, que yo lo respeto, va a ser senador. Seguramente su llegada, yo hubiera pensado que iría
de secretario de Estado, de presidente del PRI nacional, no lo sé, haber aceptado el ser presidente del PRI en la ciudad, donde aquí hay un antipriismo absoluto, impresionante, donde la gente aquí está informada, donde la gente quizás sea la más politizada del país, y venir al PRI, no sé si sea un castigo o sea una especie de destierro temporal, pero yo creo que él ya negoció el Senado de la República. Lo veo en el Senado, en la lista nacional, no lo veo en otra parte. Creo que nos hubiéramos imaginado, estaría en otra posición de mayor relieve, pero son asunto de ellos y esa es la importancia que le están otorgando a la elección del 18, que yo no me confiaría y que lo que hicieron en el Estado de México, la inyección de recursos económicos sin precedente y sin pudor, lo van a hacer en la elección presidencial. Ahora, ¿qué le dijiste? ¿Gracias, pero no gracias? ¿O mira, estamos construyendo, vamos a ver, nos vemos después? Me chateé, quedamos de vernos, pero obviamente lo que yo afirmo es gracias, declino la invitación para ser candidato de PRI al gobierno de la ciudad, pero en el futuro podemos coincidir en políticas públicas. Si yo logro construir esta alianza amplia de partidos, que además no es nada seguro, estaríamos en la misma posibilidad de caminar por el bien de la ciudad, porque yo no traigo el propósito del aniquilamiento de partidos, ni siquiera de adversarios. Creo que todos son indispensables. La ciudad lo amerita, lo exige. En esta ciudad, Adela, hay muchas situaciones que necesitamos resolver entre todos. Ahora, ¿en qué va? ¿Cuál es el estatus de la construcción de este gran frente? Mira, primero... Porque tampoco ya hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, tienes razón. No, te diría, el tiempo fatal, te lo confieso a ti nada más en el programa, es noviembre. Ok. No tengo más tiempo. Y noviembre puede ser mediados de noviembre, puede ser finales de noviembre, pero no pasa de noviembre. No puede, no puedes. ¿Por qué? Y lo digo abiertamente. Primero porque ya en diciembre, los primeros días, existe en la ley la necesidad de inscribirse como precandidatos para hacer precampaña, ya sea por el frente o ya sea por los partidos en lo individual. Se supone que el 14 de diciembre arrancan las precampañas y concluyen hacia febrero. Entonces no podías dejar de trabajar ya con definición política en el frente o en una coalición amplia. Yo te quiero también decir como primicia, si no es el frente, si no es la coalición amplia, no iría, porque la lucha va a ser muy dura, Adela. La lucha es con Morena. Morena está muy posicionado y no es tanto la candidata. No, pues es es Andrés. Andrés, claro. Andrés tiene una autoridad moral y un peso en la ciudad impresionante. La gente lo quiere mucho y la gente, o sea, adopta a sus seguidores como parte de él. Entonces, una lucha política contra él es no solo suicida, sino que es una tarea demasiado fuerte para proponérsela. Entonces, si yo no voy en una coalición de partidos, no iría, o sea, y lo hago con respeto porque creo que Andrés Manuel sigue siendo, desde mi punto de vista, el hombre con mayor autoridad moral en el país para gobernar el país. Me duele mucho lo que está pasando, pero también los compromisos se cumplen y yo ofrecí en el frente que si lográbamos construirlo y que si la mezquindad y el egoísmo no te lo impide, yo caminaría en el frente. Que ahí te refieres al PRD sobre todo, ¿no? Que... Sí, un sector del PRD, yo prácticamente ya hablé con todas las corrientes. ¿Y? Están bien,
apoyarían la mayoría de las corrientes o las corrientes de mayor peso. Sin embargo, todavía hay quienes se resisten legítimamente. Bueno, es que está Alejandra Barrales, por ejemplo. Bueno, ¿no? Alejandra Barrales, eres muy directa, pero a ver. Sí, porque y la contesto porque yo así te lo ofrecí en el programa. Alejandra Barrales es la presidenta del PRD y creo que es la más avanzada de las aspirantes o de los aspirantes del PRD. Ella cree legítimamente que puede y debe encabezar el frente. Si así es, yo no tengo ningún inconveniente. Si los partidos deciden pero no que sea ella, ya no le entras por ningún otro partido. Ya no le entro. No le entraría. Te lo digo a ti nada más, porque después aquí tú eres muy vista, eres muy escuchada y no quiero mentir, no me gusta mentir. Entonces tenemos un plazo, el plazo normal para construir la candidatura y para construir la posibilidad de la coalición amplia y enfrentarnos a la elección, pero estamos perdiendo tiempo porque no es cosa fácil. No, lo que digo es yo, una pues, lucha durísima la que vamos a emprender en la ciudad. ¿Se va a poner feo, crees? No, álgida. Porque iba yo a decir una lucha descarnada, No, que no. sí, ¿eh? Bueno, yo digo que va a ser una contienda muy fuerte, una contienda. Si vamos a la coalición, prácticamente realmente habrá dos candidatos, la candidata de Morena y nosotros, y obviamente sí va a ser una contienda muy fuerte. Pero si, por ejemplo, el PRD persiste en que debe de llevar a Alejandra, yo me retiro y ellos llevarán a Alejandra el frente. De todos modos va a ser competida. No sé en qué circunstancias, ni puedo hacerle al pitonizo ni al adivino de rancho lo que va a resultar, pero la contienda se va a polarizar en dos extremos, porque el PRI puede jugar un papel decisivo para hacer ganar, no para ganar. Sí, no, pero sí para hacer ganar. Para hacer ganar. Ahora, ¿en qué vas? Es decir, Alejandra Barrales podría ser el único obstáculo para que encabezaras el frente. Te voy a dar otra primicia. A ver. La próxima semana ya me reúno con todos los partidos. Empiezo este fin de semana. No lo había hecho por respeto al sismo, pero el calendario electoral se agota y tengo ya reuniones con los partidos, incluyendo PES, PANAL, Verde, PT, todos. PRD, estoy reunido con sectores del PRD, PAN y un sector del PRI. Bueno, empiezo esta semana. El día 8 o 9 tengo ya el segundo informe de gobierno, que es quizás el último que yo vaya a presentar. Y enseguida el 10 tomaré la definición de separarme de la delegación para construir y para no distraer los tiempos de la delegación. Yo no quiero que se interrumpa el trabajo institucional de la delegación y no quiero distraer tampoco tiempo en eso y desentenderme de la delegación. Entonces, lo más conveniente es construir desde afuera la posibilidad del frente. Si se logra, será en la cuarta semana de noviembre. Quizá ya no esté en la delegación, quizá ya esté más libre para construirlo. Este fin de semana, ¿quién ves? Veo a un sector del PRD, a dos sectores del PRD, los mayoritarios. Alejandra Barrales, ¿ya te has reunido? No me he reunido con ella. Me he reunido por interpósita persona, con mensajes, pero la voy a buscar. La voy a buscar para saber cómo está. Y también la semana que entra me reúno con el PAN, con Movimiento Ciudadano, y esta semana con el PRD, finales de la semana, y luego con actores políticos distintos, también actores en lo individual, incluso con sectores empresariales. Ahora, y sociedad civil. Tú has venido diciendo que si no hay mezquindad, se puede armar, y la puedes armar. Y te refieres evidentemente a Alejandra Barrales y a su sector. No digo que al PRD, no quiero particularizar. Pero no solamente es mezquindad, sino habrá que ser muy pragmático. ¿Quién puede ganarla, no? Sí, yo creo que podemos ganarla, sin ambajes, sin arrogancia y sin una actitud excedida de confianza.
No va a ser fácil. Yo deseo que el plano de la disputa sea la candidata de Morena, el candidato de la coalición. No va a ser así, porque si Andrés, como será, se va a subir, sube, pues, necesito traer al santo niño de Atocha en la espalda para que me ayude, porque para emparejar la pizarra, porque además te repito, híjole, es que Andrés tiene autoridad moral conmigo, lo conozco bien, 20 años. Bueno, eso sirve, también sirve. Sí, lo conozco bien. Mira, la gran, quizá valor agregado en el caso mío, frente a otros compañeros como Alejandra, es que conozco bien el PRI. Conozco las entrañas del PRI. Conoces bien a todos, has pasado por todos. Conozco a todos. ¿Por qué te dicen chapulín? Conozco a todos. A todos. Y no es en demérito. Conozco a todos y me siento orgulloso de tener amigos en todos. Tengo amigos en todos los partidos porque saben que soy hombre de palabra. En política, Adela, la palabra nunca debe de perderse, aunque no firmes nada. Y sabe todo mundo, empresarios, políticos, todos, enemigos incluso, que soy hombre de palabra, que cuando yo doy mi palabra la cumplo, aun cuando me vaya mal. Pero en la palabra se perdió mucho en la política. Y en muchas partes, ¿no? Hasta en los negocios y en la amistad. Ya nadie... Lamentablemente la decadencia a todos nos ha tocado. Entonces todo mundo sabe que conmigo seré frontalmente sincero y que los acuerdos que logremos en el proyecto y en la construcción los vamos a cumplir. Que eso es lo que merecería tener un análisis plus, un análisis adicional a lo que podemos resolver. Ahora, a propósito de esto, ¿tú crees que Andrés Manuel cumplió con su palabra cuando se dijo cómo se iba a hacer la elección del candidato al gobierno del DF? La revista Forbes cumple 100 años y es el momento preciso para charlar con los hombres que hacen esto posible. Charlie Rose, en entrevista con Steve Forbes, Mike Federle y Randy Lane. Este domingo, 6:30 de la tarde, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Andrés Manuel cumplió con su palabra cuando se dijo cómo se iba a hacer la elección del candidato al gobierno del DF. Yo platiqué con él, no he platicado con él desde hace más de 3 meses. Pero desde antes ya no había. Pero antes ya no, un mes y medio antes ya no tuvimos ninguna conversación. ¿Había distancia clara? O sea, yo creo que había alguna incomodidad de parte del equipo de él por mi relación de trabajo con Miguel Ángel Mancera. Creo que eso... es el jefe de gobierno. Creo que eso molestó a este sector y creyeron que el tener una relación, o incluso con el gobierno federal o con el gobierno central para poder gobernar lo mejor posible la delegación, eso era una especie de traición, una especie de desacato a un partido. Yo creo que no, yo creo que están equivocados. En el futuro requerimos esta coordinación y esta colaboración. Al ciudadano común y corriente no le interesa que estés insultándote con el jefe de gobierno, con el presidente, no le interesa eso. Bueno, ahí está que pasó el sismo, ¿te coordinas o te coordinas? Claro, lo que interesa es que le resuelvas. Imagínate yo por mi lado, en lo del sismo, tuve una relación de coordinación con el gobierno federal, con el gobierno central, y me puse al frente de todo, pero si no tenemos la colaboración, afectamos a los ciudadanos. Y yo creo que esa parte, ese sector de Morena vio mal y hay incomodidad, y eso fue lo que me afectó. Yo no tengo certeza
en la encuesta. No la tengo como muchos no la tenemos, porque no o era sea, no posible, te ha convencido. No me ha convencido, porque además porque si había 20 salieron encuestas, a después decir cuál había sido la metodología, ya después. pero si había 20 encuestas y en 17 estaba arriba y solo en la de Morena aparezco en el cuarto lugar, pero para mí eso ya es un tema agotado, no me interesa. No tengo problemas con Andrés, lo respeto, lo admiro, no quiero confrontarme con él, no voy a confrontarme con él, voy a tratar de construir, pero también tengo mensajes que intercambiamos. No está del todo muerta ni confrontada la relación. O sea, ¿sí te ha buscado? Sí, nos hemos buscado y por eso ¿Te ha mandado mensajes? Por eso yo sigo todavía, si no construyo, me parece, sí me han mandado mensajes. O sea, ¿has chateado? No, por interpósita persona, por personas que son una especie de interlocutores. Estamos platicando. ¿Cómo quién, No quiero comentarlo porque anulo al interlocutor. Okay. Entonces, pero confiables. Y simplemente hemos trasladado mensajes, intercambiado mensajes. Y obviamente yo siempre estoy viendo qué es lo que el país va a Pero tú no necesitar. le mandaste decir, híjole, no me cumplieron. No fue lo que se esperaba. Mira, o sea, porque yo cuando te vi, sí estaba sorprendido. Yo te dije, ¿por qué te llamas a sorprendido? Pero sí, exacto. Es práctica común. Yo estaba sorprendido porque yo sí creí que iba a ser un ejercicio más transparente. Lo que pasa es que llegas a confiar en las personas, Adela. Yo sí confío en Andrés. Es decir, la decisión de eliminarme de esa manera no fue lo correcto. Y la parte posterior tampoco. Entonces, pero no es un asunto personal el que a mí me está motivando. A mi edad, después de 40 años de actividad pública, te puedo decir que lo que me preocupa es el país. De verdad está mal el país. La sociedad sabe perfectamente que tengo razón. La descomposición social, la destrucción del tejido social, la decadencia política. El país está en un proceso grave. Si no lo atendemos, va a ser más grave. Entiendo, ¿por qué sigues pensando que Andrés Manuel es la mejor persona para dirigir los destinos de este país? No me motiva ni me estruja. O sea, pero fue antidemocrático para la encuesta. Es antidemocrático para ver quién va a ser el candidato a la presidencia del partido. Podemos discutir eso, y yo soy un agraviado de ese proceso. Fíjate, yo sería el primero en que estuviera diciendo sí es esto. Sin embargo, tuve 20 años de acompañamiento y te puedo decir, desde mi punto de vista, sigo insistiendo que sería lo mejor que le ocurriera al país, aunque yo esté en otra trinchera. O sea, sigo sosteniéndolo, porque sé que lo que me condujo a que me eliminaran fueron las circunstancias, aceptadas o no por él, pero finalmente está más allá la posición frente al país. Y sí creo que él va a ser la mejor alternativa y que la alternancia política sí se puede dar en el 2018. Ahora, si pierde la Ciudad de México, se dificulta. Se dificulta, y él lo sabe. Y él lo sabe, entonces. Se dificulta. ¿No te ha mandado más mensajitos recientemente? Sí hemos mensajeado. Y yo siempre, si hablo con todos, si hablo con el PRI, si hablo con todos, bastaría más que no hable con Andrés. Yo creo, yo soy un hombre muy abierto. Ahora tú hablabas con Andrés, hablabas tú y él, o sea, ¿por qué ahora por interpósitas personas? Porque no nos hemos reunido, seguramente nos vamos a reunir, una vez que se enfríe la cabeza y que el corazón vuelva a sus niveles de palpitación. Porque sí le dio al corazón, ¿no? Sí, claro que sí, siempre te ilusionas con alguna cosa, te preparas para una tarea, una encomienda, y cuando esta es truncada o es cercenada de manera indebida, pues sí te duele. Ahora, ¿hay chance todavía ir por Morena o ya está descartado eso? No lo sé. Dejémoslo. No lo sé, ahí sí no te puedo decir. ¿Pero por qué no lo sabes? No lo sé, ¿crees porque que depende de muchas cosas. Estoy en eso. La valoración y la reflexión, Adela, sí es muy profunda. Lo que te he comentado el día de hoy son muchas cosas que no he comentado a ninguna gente, pero esta pregunta sí es más de fondo.
pero no pasarán más de 15 días. No, entiendo que es más de fondo porque... Es una definición política, bueno, la fundamental. Exacto. La fundamental. Y no solamente tuya, es para todos. Pero mi pregunta es, ¿pueden recular todavía? O sea, ¿puede haber un cambio de candidato por Morena? No creo, por eso no lo sé. No creo, desde mi punto de vista creo que ya Morena decidió. Y es muy difícil, conociendo a Andrés, no va a cambiar. Y él es el dirigente nacional de Morena. En estos mensajes que se te han mandado, ¿se ha mencionado la posibilidad? No, lo que se ha mencionado es la reflexión y el país, o sea, no más allá de eso. O sea, ¿cómo? O sea, por la reflexión profunda, no, por interpósita persona, con un interlocutor, pero seguramente, Adela, nos encontraremos. Creo que es hasta de caballeros. Pero además tendría que ser ya. ¿no? Sí, ya. Independientemente de dónde vas, él y yo sabemos que hay que cerrar un capítulo y que es mejor cerrar expediente que dejarlos abiertos. Ahora, en ese escenario te irías de Morena. Si yo construyo lo que comentamos, por supuesto, o sea, no sería congruente que no fuera renunciar, candidato a una gran coalición, por supuesto que sí, es consecuencia inmediata. Entonces, estos días ya son definitivos y definitorios. Son 2 semanas, Adela, 2 semanas los que me faltan. Ok. Ahora, cuando me dices del país, por ejemplo, ¿qué es lo que te preocupa del país? Mira, me preocupa... Porque creo que hay mucha reflexión en todos los sectores. El país está en un proceso de dificultad económica. Para mí es una crisis sistémica. Tenemos un problema de seguridad pública muy grave, en donde territorios completos del país los hemos perdido y están en manos del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Te hablo desde Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Durango, ya no escapa nadie. El principal problema que tenemos es de seguridad pública combinado con el económico, el desempleo y la falta de oportunidades para millones de jóvenes. Las cifras dicen lo contrario. No, es que la calle es otra cosa, de verdad. Las cifras, no quiero polemizar en las cifras, si son o no falsas, manipuladas, pero en la calle no te dice que haya un empleo creciente, no lo veo así. Lo mismo que en la seguridad, las cifras te dicen que la seguridad ha disminuido y yo te digo que no es así. Y lo mismo en el tema económico, para mí el país no va bien en materia económica. La deuda que está ahogando al país es enorme. El crecimiento de la deuda en los últimos 2 sexenios es brutal y no veo posibilidades económicas. Ahora que estemos discutiendo el presupuesto de egresos en la Cámara, nos vamos a dar cuenta del nivel de endeudamiento que tenemos, de los recursos frescos que se destinan al pago de la deuda y de la falta de atención a sectores que son necesariamente convenientes atender. El campo, los grupos indígenas, la infraestructura en el país está muy lastimada. Y por eso me preocupa el país, o sea, lo conozco muy bien, Adela, no estoy hablando al tanteo, conozco muy bien la realidad del país y por eso creo que un cambio en el régimen político viene a aliviar o al menos a refrescar la esperanza de un país que está azotado por la inseguridad, por la economía, por el desempleo y por otras variantes. Hablando de inseguridad, tú ya fuiste gobernador. Sí. ¿Es algo que los rebasa? Porque tú decías, ya está por todas partes, y yo siempre he dicho que pues esto es como un cáncer, ¿no? Sí. Entonces ya hizo metástasis. Metástasis. Pero mira, yo sí creo que es de voluntad política, y lamentablemente creo que gobernadores del país están rebasados, porque tienen permeados en sus grupos de combate a la delincuencia por estos grupos del crimen organizado. Entonces no puedes combatir con el enemigo,
tiene que haber una depuración en las policías y tiene que haber toda una política criminal, una política de seguridad basada en la inteligencia y no en estos grupos mediáticos ruidosos o en estos operativos que no te resuelven nada, donde dices un día voy a trasladar 30,000 soldados al Estado. No, eso no te sirve para nada. No te sirve más que para la prensa y para tomar alguna posición política frente a la opinión pública, pero la eficacia radica en otra cosa. No es eficaz. Y te voy a decir una cosa, sí hay solución al problema de la seguridad. Yo ya fui gobernador. Por eso te lo pregunto. Y llevé a Zacatecas a los primeros lugares. ¿Qué hice? Tienes que mezclar muchas cosas: aumento de salarios a los policías, capacitación de los policías, exámenes a los policías, depuración de la policía, vigilancia permanente de ellos. Es decir, sí tienes que hacer la tarea como gobernante, pero no es solamente soltarlos y decir hagan lo que quieran. Sí es un problema de eficacia, es un problema de inteligencia policíaca y criminal, y es un problema de tener los tiros de precisión en pero los si me momentos estás diciendo más que sí difíciles. es por voluntad política, entonces ¿tú crees que hay gobernadores que no están haciendo la chamba? Yo sí creo eso. Okay. Creo eso. Ahora, cuando tú fuiste gobernador y después y antes y etcétera, tú eres un hombre muy polémico y has sido señalado de tener nexos con el narco, Siempre fue tu eso. familia, tus hermanos. Un artista rebelde y nada convencional que gusta de causar controversia con sus obras. Liu Wei, en Brilliant Ideas. Este sábado, 10 de la noche. Retransmisión, domingo, 7:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Tú eres un hombre muy polémico y has sido señalado de tener nexos con el narco, Siempre fue tu eso. familia, tus hermanos. Eso siempre fue. Y fueron, ¿Qué haces campaña en vez de estar chambeando? Mira, en el 98, eso fue muy claro. Después se tuvo que disculpar el presidente del PRI de ese momento de la acusación absurda. Y todo el mundo se dio cuenta. La acusación era por un suegro, por una persona de 28 años, un delito atrás. O sea, siempre como opositor, Adela, y tú lo sabes muy bien, he sido un hombre que ha caminado en la adversidad. El sistema y el régimen siempre me han atacado. Cada vez que hay un proceso, siempre he sido atacado. Desde hace 20 años que renuncié al PRI, nunca ha sido para mí fácil ganar una elección. Nunca. Y reviven lo mismo, cada año reciclan la basura y reciclan todo este tipo de argumentos. Pero, óyelo bien, si tuviese algún elemento que presumiera la autoridad que tengo indebido, no estaría aquí. 40 años de servicio público tengo, 40 años. Jamás he sido llamado por ninguna autoridad por algún delito cometido, abuso de autoridad o acto de corrupción, ni de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Procuraduría, ni de los distintos órganos de control y vigilancia, jamás. En 40 años, Adela, y he sido gobernador, 3 veces diputado federal, 2 veces senador y ahora jefe delegacional, y he ocupado muchos puestos. Mi carta de presentación está totalmente limpia. Sin embargo, no faltan los adjetivos. Hace recientemente unos contratos de la delegación de Mija. Se hizo la investigación por la Contraloría. Yo te entrevisté por Tú me eso. entrevistaste. Y tu chofer y esto y el por otro. eso. Dime el chofer, por ejemplo, ya lo liberaron totalmente. Le regresaron los 6,000 pesos que le quitaron. Y le dijeron, no, disculpe, ¿Y usted por qué disculpe. traía armas, por ejemplo, el chofer? Pero se demostró que no era de él. En el juicio se la sembraron. Entonces dices tú, todo eso me sucede. Cuando es el escándalo, los contratos donde vinculan a una de mis hijas,
Se hizo un gran escándalo. Y cuando la Contraloría investigó durante 6 o 8 meses, cuando dijo la Contraloría no existe nada, no hay tráfico de influencias, no existe nada indebido, los contratos se licitaron, ya fue una nota metida en la página 36 en un cuarto de plana. Es decir, no tienen el mismo impacto la nota roja de ataque impulsada por mis adversarios que las notas aclaratorias que en su momento. El otro escándalo fue el del director jurídico, ¿te acuerdas? Que hace un año de los 600,000 pesos. También lo exoneraron, le regresaron el dinero, demostró la procedencia lícita del dinero, pero la campaña en contra ahí quedó. El viejo adagio, calumnia, que algo queda. Entonces, pero yo estoy tranquilo, estoy bien con Dios y estoy bien con los humanos. ¿Eres creyente? Soy creyente, creo en Dios. Te voy a mandar una imagen del Santo Niño de Atocha porque lo necesitas también. ¡Sí lo necesito! Sí lo ¿Qué sabes de mí? Te conozco, sí lo la necesito. Ahora, tengo una pregunta. El frente solamente se va a dar si van juntos en esta, el DF y en la presidencial. No necesariamente. No necesariamente. Puede darse en la presidencial una y puede darse en el gobierno de la ciudad o en los estados. Corren por cuerda separada. Okay. Te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. Porque para el Frente Nacional se aplica una legislación federal. En cambio, para los estados y la Ciudad de México se aplica otra legislación. Hipotéticamente podría darse coalición en la ciudad y no coalición en la federación. Y que haya candidato del PAN, candidato del PRD. Y podría hacerse un candidato de coalición amplia en la Ciudad de México y quizás no se dé a nivel nacional esa coalición. Es decir, corren por cuerda separada. Y aquí se puede construir, a nivel nacional se podría construir una alianza PAN, un frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y en la ciudad pudieras ampliarlo. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PANAL, PES. Sí, o sea, claro. Porque son legislaciones diferentes. Otra pregunta. ¿Tú le entrarías si llegaran al acuerdo de que hubiera precandidatos para la alianza? Sí, le entraría. O sea, que seas tú, que sea Alejandra Barrales. No, que no habría sea, problema, no habría problema. No sé quién del PAN. No habría problema. Yo lo que planteo es que se defina rápido y lo que planteo es que se permita... Y que se defina por una encuesta. Que se defina... Pues te chamaquean. Imagínate, voy a volver al mismo infierno. No, eso ya no. No, pero a mí lo que me interesa es que la alianza que se pudiera construir se haga por consenso y puedan incorporarse otras organizaciones políticas que desean hacerlo. No cerrar la puerta. Incluso organizaciones sociales que están dispuestas a también incorporarse. Y ahí entraría la posibilidad de que hubiera precandidaturas y que se eligiera un candidato. Por eso la ausencia obligada que tiene que ser... Tendría que ser ya. Diciembre. O sea, noviembre, porque en diciembre inicia todo el proceso interno. Ya. ¿Cómo afectó al frente la salida de Margarita? Yo creo que sí afectó, porque, por cierto, vi tu entrevista con Margarita aquí. Yo creo que Margarita es un activo y era un activo del PAN. Y el que diga no afectó se equivoca. Yo creo que sí, por más mediciones que hayan hecho, ¿no? Forma opinión pública, tiene un sector que continúa apoyándola y que sí fue un golpe en el PAN. Y esto fuerza un poco a Ricardo Anaya que el candidato sí sea resultado de un proceso democrático, yo creo. A que haga un proceso más abierto. Exacto. Y que sea más incluyente, porque si no está Moreno Valle, que es el otro aspirante, Rafael, y que dentro del PAN pues están dando una lucha interna difícil y que no las tiene consigo todas, ni uno ni otro, y que lo más conveniente con la salida de Margarita es abrir un proceso que a todos ayude y que todo el mundo respete. ¿Y las candidaturas independientes? Mira, tenemos el escenario para que se dé una posibilidad real. Ojalá, mira,
hay un proceso previo al otorgamiento del registro como candidato independiente, están en la etapa previa. A mí se me hace una exageración que a los candidatos a la presidencia de la República independiente les exijan 800,000 casi 900,000. O sea, ¿quién las va a sacar de todos los? Me parece un absurdo, y te voy a decir por qué. Y lo mismo para la jefatura de gobierno, y lo mismo para diputaciones. Es más fácil hacer un partido político nacional que obtener, porque para un partido político nacional basta que tengas 6,000 en cada estado, 6,000 militantes o simpatizantes o adherentes, 6,000, o sea, si son 12 por 6, estás hablando de 200,000, o sea, no sé, algo así. Y para ser candidato independiente a la presidencia, te piden 900,000 firmas. Entonces yo creo, sinceramente, que solo obtendrán las firmas 2 o 3 de los 30 y tantos, que tú los conoces. Margarita será una de ellas, que es lo que yo creo. Será el Bronco, que también creo tiene estructura y recursos. No sé si el Jaguar, el senador, Ríos Peter, que si le ayudan desde el sistema, los va a sacar. Y a mí me gustaría en lo personal le dieran las firmas la gente al caso de Marichuy. Me gustaría, refrescaría, aunque le quita votos a la izquierda, fragmente el voto y todo lo que tú quieras. De manera importante le quitaría votos, y yo también creo que es importante que esté, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, yo pero también creo difícil que junte las 900,000 firmas. Es que sí, está muy difícil. No, cualquiera. Quizás. En primer lugar, juntarlas, pero luego Ferriz, la forma en la que Pedro Ferriz, no, pero además es una. O sea, es un lío. Requieres un curso de especialización de 3 años para juntar firmas en el INE. Es impresionante. Pedro Ferriz, ¿quieres que las junte? Mira, estaba en las simpatías en buen nivel. Puede ser. Sí, puede ser. Oye, a propósito de simpatías y de encuestas, ¿viste la del Financiero, que es de esta casa, de esta mañana, sí, ¿no? La vi. Que sales en primer lugar. Sí, fíjate que hay 2 cosas que la vi antes de llegar aquí contigo. Una de ellas es que a población abierta, es decir, sin candidato y sin nada, te dicen independientemente del partido, el candidato del partido, a quién le gustaría que fuera, y aparecemos arriba. Pero en las mediciones también y en los careos también estamos arriba. 2 puntos, pero... No llegas a 2, pero son 2 puntos. Pero después, y no eres el candidato de Morena. No soy candidato de Morena y no soy candidato de nadie. Porque formalmente, y ya hay candidata de Morena, o sea, compites con la candidata de Morena. Porque formalmente aún no decido. Oye, ¿con Claudia has hablado? ¿La candidata de Morena? No, nada. No he hablado con ella, tengo ya... la vi hace unos 20 días con motivo del sismo, en una reunión de delegados con el jefe de gobierno. En 2 ocasiones la saludé amablemente, a mí me parece una científica admirable, le tengo respeto y que Dios le ayude, no tengo ninguna dificultad. A lo mejor vamos a estar compitiendo, no lo sé. Pronto sabremos, ¿no? Pero le tengo respeto. Bueno, entonces lo que sigue ya es definir. Dejas Morena, haces esta gran alianza, esta gran coalición de partidos en donde sí entraría el PRI. Ellos te propusieron entrar. Sí. En la alianza. Sí, a ver, primero, yo te decía hace un rato, en 15 días voy a definir, sí o no dejo Morena, no lo he decidido. No, pero no manches, o sea, a ver, si no eres el candidato de Morena, vas a dejar... A ver, si construyo la coalición... Pues dejas Morena. Es la consecuencia natural. Okay. Si no construyo, ya lo platicaré, porque es irrelevante. A lo mejor ya ni participo, me voy a un receso. Pero es irrelevante. ¿Para qué te quedas? Pero es irrelevante, o sea, no vale la pena, pues. Es la construcción supeditado a eso. Ok. Para que está avanzada en un... 60%. 60%. Bueno, no está mal. No está mal. Tiene buen estatus. No está mal. Tiene ese 60%. Con Mancera has hablado, por ejemplo, de este tema, ¿no? Sí, cómo no. Políticamente hablamos. Y a mí no me gusta mentir. Que tiene su grupo y él apoya a Alejandra muy probablemente. Y gobierna la ciudad.
O sea, yo no y es factor, disminuyo, pues es un gran factor. Fundamental. El doctor Mancera es un factor clave. No quiero que destine recursos ni nos apoye con no quiero nada, simplemente que no se metan, pues. Pero ¿cuándo has hablado con él? ¿Qué? Hablé con él. Él no se define en el sentido de decir, mira, yo no me voy a meter, voy a respetar, pero sé que en el PRD está muy avanzado Alejandra, que hay otros aspirantes del gobierno y que también tienen ganas de participar. No sé, Chertoriski, doctor Agüed, Amieva, el doctor Granados, es decir, tiene también en su gabinete un y es sector, legítimo. Y es legítimo. Es legítimo. Es legítimo, es una aspiración legítima y me parece que lo primero que tienen que hacer es arreglar en casa. Entrevisté al presidente la semana pasada, al presidente Peña, y me decía que pues la selección del candidato del PRI pues, es una liturgia, ¿no? Que el PRI tiene su liturgia. Y yo sé que hay mucha especulación y uno dice, no, pues va a ser este, no, pues va a ser este, no, pues va a ser este. ¿A quién ves? Son juegos pirotécnicos, pero la decisión de elegir al rey del carnaval, al rey feo del carnaval, ya está. Y va a ser Mid, desde mi punto de vista. Por el tema económico, por los intereses que se manejan en el país, por el temor que se le tiene a Andrés Manuel del sector económico, porque Mid, a juicio de muchos, es que puede jalar al sector de Margarita si esta no logra en el camino crecer, o porque Mid tendría la posibilidad de jalar al sector del PAN que trabajó con Calderón cuando fue presidente. Es decir, tienen conjeturas desde mi punto de vista equivocadas. El PAN está cada vez más agrupado, no creo que se vaya al PRI aunque sea Mid, y el sector que le da cierto nivel de aceptación, que son el grupo de senadores que no concuerdan con la dirección nacional encabezados por el presidente de la Cámara, sí simpatizan con Mid, probablemente se vayan, pero no creo que constituyan un sector tan importante como el que se mantiene en el PAN, porque el PAN es muy doctrinario. En su mayoría sus militantes son voto cautivo y voto duro por el PAN. Quien pongas del PAN van a votar por el PAN, no van a votar por el PRI, aunque sea un personaje cercano al PAN, no lo van a hacer, o lo va a hacer un sector muy pragmático y muy pequeño, pero el sector doctrinario, el voto duro, ese no se mueve. ¿A quién verías como un buen candidato competitivo? Del PRI a nadie. El PRI va a perder la elección. El PRI nadie, de verdad. Aunque pero yo no te pregunté eso, nomás te pregunté a quién verías como un buen candidato. Bueno, como un buen candidato del PRI, pues yo no veo un buen candidato. No lo veo. De verdad, o sea, tienes 4 candidatos. Mira, yo tengo respeto por todos. Nuño, ahí va con la reforma, pero tiene el CENTE que tiene su inconveniente. Bueno, pero ahí va, ¿eh? No, digo, yo no tengo ninguna diferencia con él. Digo, ahí va y ahí la lleva. Narro, creo que tiene un sector importante y sus trabajos lo han llevado a ser considerado ahora como precandidato. Osorio Chong ha repuntado ahora con lo del sismo en la ayuda a la población, tiene el problema de la seguridad pública en el país, pero no está mal a juicio de su sector. Y Mid, el que está más arriba de los 4 del PRI es Osorio. Creo que si fuera por una encuesta ganaría Osorio. Si fuera una bien hecha. Bien hecha. Si fuera como creo va a ser por el corazón, o Mid o Nuño. Es lo que creo. Oye, yo cotorreo mucho contigo cuando lo veo entrar, digo, guárdense las carteras y todo. ¿Tú eres un hombre honesto? Finalmente te lo pregunto. O sea, de verdad. Tengo 40 porque has sido, años. Insisto, acusado de todo, casas, se chingó esto. Todo. Pero mira,
si yo tuviese alguna cosa pendiente o algún elemento que me pudieran sacar, ya lo harían todos los días, porque los hombres públicos estamos en un cristal, sí, claro, en el que todo, en el aparador, todo te sacan. Entonces, he sido un hombre honesto, he vivido mis 40 años en el servicio público de manera honesta. Mis cuentas están aquí muy claras, están en la declaración y en la 3 de 3. No digo, soy un hombre normal, soy un hombre común, soy un hombre que ha trabajado, nunca he dejado de trabajar, toda mi vida he trabajado de manera ininterrumpida. Estos 40 años nunca he dejado de trabajar para sostener mi familia y mi casa. Ahora ya nomás somos mi esposa y yo, mis hijos ya son profesionistas, son independientes, tienen su trabajo aparte. Y en el caso de mi esposa y yo, ya con poco podemos sobrevivir, así es de que no tenemos dificultades económicas, por fortuna. Contigo siempre me hace falta mucho tiempo, siempre, porque hay muchas cosas que quisiera platicar, pero bueno, nos vemos con frecuencia, cosa que yo agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Vamos a estar platicando, vamos a estar pendientes de los próximos días, a ver qué, ya que se resuelva este asunto, que seguramente vas a estar en la boleta, porque además esperamos. Lo dijiste, y si estoy en la boleta voy a ganar. Eso te lo aseguro. Dios me ayude. Ya estás. Gracias. Me mandas mi santo niño de hace falta. Por favor, mi San Antonio, para que pongas todo lo que vayas pudiendo. Muy bien. Muchas gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.